¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo con el cariño de siempre. Estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes en una emisión más de nuestro canal Capax Day. Hoy quiero mostrarles cuáles van a ser nuestros santos patronos en esta ocasión, en todo nuestro canal. Eh, Fue algo que estuve pensando mucho. Los que me conocen pues imaginarán que pensé en Santa Teresa, obviamente en primer lugar, pero el Señor me mostró otra cosa. El Señor me llevó a elegir a los magos de Oriente, aquellos hombres buscadores de la verdad que guiados solamente por la estrella fueron a ver al niño Jesús. Entonces quiero presentarles a estos patronos nuestros de nuestro canal. Voy a leer el texto que está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén con este encargo: vayan e infórmense bien sobre ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron con una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron. Postrados en tierra, abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños de que no regresaran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues es una historia muy conocida, el día de la Epifanía del Señor. Pues escuchamos esta lectura y tiene una serie de simbolismos muy a propósito de cuál es la dirección de nuestro canal. Estos hombres no fueron guiados por conocimiento, no fueron guiados por intelectualidad, ellos ni siquiera conocían las Sagradas Escrituras, sino que la estrella es un signo de la fe, una representación de la fe. Lo que nos recuerda a San Juan de la Cruz, que decía que sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. El camino hacia el interior, el camino hacia el encuentro con Dios es un camino de fe, es un camino de certezas, es un camino de fe. Es un caminar, un ir hacia adentro de nosotros mismos para encontrarnos con el Dios que nos mora, con el Dios que nos habita. Y así estos hombres sabios, no nos dice más, no quiero entrar en disquisiciones de que si eran reyes, que si eran magos, que si eran tres. Vamos a ceñirnos a lo que dice la Escritura. Dice, unos sabios de Oriente, lo más probable es que fueran de Persia. Estos hombres, guiados por su fe, dejaron sus comodidades, dejaron lo conocido, dejaron sus tierras para ir a lo desconocido,
para dejarse guiar por Dios, ¿no? Esto es uno de los elementos importantes dentro de la espiritualidad cristiana. Hay que aventurarse, así lo decía Santa Teresa de Jesús, aventuremos la vida, dejar lo que nos acomoda, dejar lo conocido, dejar lo que estamos acostumbrados y dejarnos guiar simplemente por la fe. Así estos hombres dejaron todo y se aventuraron. Imagínense, pues había que atravesar el desierto, era una travesía difícil, y siempre que la escritura nos habla de ponerse en camino, pues nos habla de transformación, nos habla de éxodo, nos habla de peregrinaje, y en un sentido espiritual, en un sentido místico, nos habla en un peregrinaje hacia el interior de cada uno de nosotros. Mientras aquellos hombres sabios se dejaron guiar por la estrella, pues no hubo ningún inconveniente. El problema fue cuando empezaron a dejarse guiar por el intelecto. Ellos empezaron a pensar, bueno, es un rey al que vamos a ver, dónde debe de estar en un palacio, debe de estar en un lugar adecuado, nació de una reina, y entonces pues van a dar con Herodes. Herodes es una representación del mal, es una representación del pecado, y por buscar certezas y no dejarse guiar por la fe, pues terminan con Herodes, algo muy, muy peligroso. Sin embargo, para ayudarlos, Dios les da a los magos la palabra, ¿no? ¿Dónde habrá de nacer el rey de los judíos? En Belén de Judá. Y cita, ¿no? Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Este texto corresponde a Miqueas 5:2, ¿no? Entonces tienen la iluminación nuevamente de la palabra de Dios, y entonces se ponen en camino. En cuanto hacen el caso a la palabra, la estrella vuelve a salir en el firmamento. Y dice que cuando apareció la estrella, ellos se llenaron de inmensa alegría. Porque guiados por la fe, hermanos amados, tenemos una alegría inmensa, una seguridad profunda de que estamos siendo guiados por Dios, de que estamos siendo encaminados por Dios, de que Dios guía nuestra vida, ¿no? Nosotros a veces perdemos mucho el tiempo pensando en cómo le voy a hacer, haciendo planes, haciendo proyectos, calculando, ¿verdad? Estamos en una época muy proclive a eso, ¿no? Vamos a hacer reuniones de esto, vamos a hacer reuniones de aquello, vamos a hacer reuniones de aquello, juntas, reuniones que parece que no tienen fin, ¿no? Cuando deberíamos de ser guiados solamente por la fe, deberíamos de cambiar nuestra perspectiva y ver las cosas desde la oración, ver las cosas desde el interior, hermanos. Esto que estoy proponiendo es un cambio de perspectiva. Este es el proyecto del canal. Pues yo no les voy a hablar de planes, yo les voy a hablar de estrategias, no les voy a hablar de proyectos. Simplemente les quiero hablar acerca de la necesidad que debemos de tener de volver al interior, de volver hacia adentro de nosotros mismos, de mirar hacia adentro. Bueno, y entonces dice ahí que los magos llegaron a una casa. Es muy interesante, ¿no? Porque nosotros generalmente en el nacimiento ponemos en el pesebre a los magos, ponemos a los pastorcitos,
como si todo fuera una gran escena. No, parece ser que, según lo que nos dice la Escritura, ya había pasado un tiempo. Y dice que entraron en la casa. Pero la casa, hermanos, también tiene un significado mucho más profundo. La casa es el espacio de la intimidad con Dios, el espacio del encuentro con Dios. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese espacio de la intimidad con Dios? El interior de cada uno de nosotros. Nosotros somos casa de Dios, somos habitación de Dios. Tenemos que entrar en nosotros mismos para encontrarnos con el Dios que nos habita. Es el lugar privilegiado, hermanos. A veces nosotros buscamos a Dios en el cielo, a veces buscamos a Dios en las circunstancias, a veces buscamos a Dios de muchas maneras. Pero el lugar del encuentro, el lugar del descubrimiento de Dios y con Dios, es el interior de cada uno. Dios nos mora, Dios nos habita. Por eso dice que ellos entraron a la casa, vieron al niño y a su madre María y lo adoraron. ¿Ah? Y abrieron sus tesoros que constituían en oro, incienso y mirra. Porque ellos sabían perfectamente bien con quién se iban a encontrar. Ellos lo sabían. Y entonces, ¿qué pasa? Le ofrecen oro al rey, incienso a Dios y mirra al hombre que habría de morir por nuestros pecados, por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la mirra se utiliza para embalsamar cadáveres. Era la especie que se utilizaba para el embalsamamiento. Por eso ellos le ofrecen al hombre que daría su vida esta mirra. Entonces, ellos sabían perfectamente bien quién era este niño. Ellos estaban conscientes de quién era este niño. Y allí, en lo más profundo de su ser, en la intimidad de aquella casa, que es nuestro interior, adoraron al niño. Después dice que advertidos por sueños, ¿verdad? La voz de Dios, ¿verdad? Estamos hablando ya de unos personajes, aunque nos suenen lejanos, desconocidos, exóticos, pues son unos místicos de cepa, porque dice que Dios les advirtió en sueños de que no regresaran donde estaba Herodes, y dice que regresaron por otro camino. El encuentro interior con Dios, hermanos, nos transforma. ¿Por qué nos transforma? Porque diría Santa Teresa de Jesús, el interior de cada uno de nosotros es otro cielo. Es otro cielo. Entonces, nosotros podemos vivir el cielo en la tierra, sí, hermanos. Fíjense, lo triste es que generalmente se dice de la gente, el infierno no existe, el infierno está aquí. Qué triste. Cuando nosotros estamos invitados a vivir el cielo, porque Dios está dentro de nosotros, porque Dios nos mora, porque Dios nos habita. Y donde está el cielo, perdón, dice Santa Teresa, donde está Dios, está el cielo. Nosotros queremos disfrutar del cielo en la tierra, entra en ti mismo, encuentra a este Jesús que está en el centro de tu alma, como dice San Juan de la Cruz, de tu alma en el más profundo centro, y ahí adórale, ofrécele tus tesoros, ofrécele el oro de tu tiempo, la mirra de tu atención, el incienso de tu adoración. Eso ofrécele al Señor y ten una comunión profunda con Él, como hicieron estos magos
que después de ese encuentro quedaron transformados y se fueron por otro camino. Es decir, ya no se iban a conformar, ¿verdad?, con una vida espiritual superficial, una vida espiritual por encimita, sino que ahora tendrían una vida espiritual profunda, una vida espiritual intensa, una vida espiritual con sentido, porque habían encontrado a Dios dentro de ellos, hermanos. Cuando hacemos este descubrimiento de Dios en nuestro interior, nuestra vida queda totalmente transformada, nuestra vida cambiada. Por eso yo les dije que se iban a sorprender de este pasaje, de estos santos reyes magos, ¿verdad?, que los niños esperan con tanta ilusión todos los 6 de enero, pero que también nos quieren dar un regalo a nosotros, el regalo de la interioridad, el regalo de la amistad con Dios, el regalo de dejar atrás lo que nos domina, lo que nos esclaviza, lo que nos manipula, lo que no nos deja ser felices, para emprender el camino hacia el interior y encontrarnos ahí con Dios. Recordar que somos capax Dei. ¿Qué quiere decir capax Dei? Ya se los dije, capaces de Dios, que Dios nos mora, que Dios nos habita, que Dios vive en nosotros y que está deseoso, en palabras de Santa Teresa de Jesús, está ganoso en tener una relación con nosotros, una relación de amistad, como dice también Santa Teresa, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Así que adelante, hermanos, les invito a que junto conmigo, a través de estas pequeñas reflexiones, podamos caminar hacia adentro de cada uno de nosotros, podamos acostumbrarnos a la intimidad y podamos tener comunión con este Dios que tanto nos ama. Que pasen un excelente día. Bendiciones a todos.